Andalucía, Sindicato Independiente. ¿Qué tal, compañero, compañera? ¿Cómo estás? Pues mira lo que hemos preparado para ti. Supongo que serás aspirante o serás opositor y como aparece en la diapositiva que tienes enfrente, llegamos a la recta final, ¿vale? Y vemos muy interesante pues plantear este manual de supervivencia que hemos denominado para el opositor, en este caso al aspirante. Es decir, nos llegan muchas dudas en relación a estos días iniciales de la oposición, lo que es la presentación, lo que es el primer ejercicio, etcétera. Y vamos a intentar aglutinar todas esas respuestas a esas dudas pues en este corto vídeo tutorial que tiene como objetivo eso, ¿no? Pues aclarar pues aspectos que consideramos muy importantes en estos primeros días. Bien, y que hemos denominado, como te he comentado, como el manual de supervivencia del opositor. Entonces, consejos que te empezamos a plantear. Bien. Lo hemos organizado antes del fin de semana, es decir, ya nos queda muy poquito y en este fin de semana que se acerca, pues ya tienes tu presentación y tendrás tu primer ejercicio escrito. El sábado la presentación y el domingo el primer ejercicio escrito. Entonces, ¿qué te aconsejamos antes de este fin de semana, ¿no? Que ya queda poquito? Pues que consultes la página web de la consejería, bien, que tiene un pantallazo que podría ser similar al que tienes sobre la pantalla. Y que se te queden claro varias cositas. Primero, que hagas la consulta individualizada con el objetivo principal y evidente de que estés admitido o admitida en la convocatoria. Bien, entonces mete tus datos y ya se te planteará, en ese portal web se planteará pues el tribunal al que corresponde, el número de aspirantes, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué cositas más debes tener controlado? Pues los lugares donde se va a realizar la primera prueba. Entonces, bueno, desde la consejería, desde la administración se plantean por los diferentes lugares según la provincia, el número de tribunales que hay, etcétera. Y tú debes de tener muy claro cuál es el tribunal al que debes acceder y evidentemente la provincia. Y cuál es la composición de los tribunales también como otro de los aspectos que debes tener también controlados antes de este fin de semana clave, donde nos empezamos a jugar pues muchas cosas y mucho trabajo que hemos realizado pues durante este año, incluso años anteriores. Con todo esto, ¿qué debes tener muy claro? Pues el número de aspirantes, opositor que tienes, el tribunal y la provincia a la cual te vas a realizar las pruebas. Aquí, bueno, en su día rellenaste la solicitud y en la solicitud ponías la provincia donde preferentemente querías tú realizar las pruebas. Lo que no quiere decir que por motivos de organización, de la administración, de los tribunales y todos los aspirantes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues te hayan movido, ¿no? Pues yo quería ir a esta provincia y ahora me he dado cuenta de que me han trasladado a esta provincia. Esto es una tónica por general, en todos los años pues hay personas que la derivan a una provincia que no ha puesto en la solicitud. Con lo cual, pues eso también lo debemos tener muy claro, es decir, tanto el punto 1 como el punto 2. El punto 3, lugar y hora de la presentación. Pues bueno, la presentación será el sábado y esto se suele hacer en un centro escolar, bien, normalmente son institutos y esa presentación pues suele ser a las 9 de la mañana. Aquí se aconseja pues que lleguéis con tiempo, no vayáis con el tiempo justo, sino que vayáis con tiempo suficiente, de tal manera que se prefiere estar esperando en la puerta del centro, del instituto o del centro que se haya marcado y no estar esperando pues en una cola, en un atasco que te haga no llegar y entonces tengamos, como quien dice, ya tenemos el primer problema, ¿vale? Entonces se aconseja pues ir con tiempo y para evitar este tipo de incidencias. Y también de todo esto debemos tener muy claro, el jueves o el viernes debemos tener muy claro el lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, que será el domingo, y en este caso es en un sitio distinto a donde realiza la presentación, y en este caso será en una universidad o una facultad. Ahí normalmente os citan a las 8 de la mañana, con lo cual, pues al igual que he comentado antes, el consejo es ir con tiempo y se prefiere pues estar un ratito allí esperando a estar esperando en un atasco y que no lleguemos y al final, como rápido y vulgarmente se dice, la liemos, ¿no? Bueno, pues esto antes del fin de semana. Es muy interesante que en este manual de supervivencia, pues antes del fin de semana tengas esto todo muy claro, ¿bien? Todo muy claro, que tengas todo muy claro, todos estos aspectos que te he ido comentando en esta zona de la diapositiva. Una vez que tenemos todo esto claro, pues nos iríamos al sábado, ¿bien? El sábado es la presentación
¿Y qué debemos llevarnos para ese día? Pues en primer lugar, pues tu DNI, guárdalo como oro en paño, tenlo muy controlado. Pues bueno, deberías haber revisado ya con anterioridad por la fecha de expedición, que todo esté correcto y no tengamos problemas de última hora. También para el día de la presentación nos tenemos que llevar nuestros méritos, es decir, lo que es nuestro currículum en sobre cerrado. Y la norma nos dice que en ese sobre cerrado pues aparezcan el nombre y apellido. Bien, aquí tienes este sobre que te he colocado aquí en la diapositiva. Aquí tenemos el sobre. El sobre, pues bueno, en tamaño folio para que todos esos méritos pues entren bien. Y pongamos nuestro nombre y apellido, el DNI, la especialidad y el número de tribunal. Esto es lo que nos marca la orden de convocatoria. Oye, que tú quieres poner también el número de aspirantes, pues lo pones. Pero bueno, la convocatoria nos marca estos 4 datos importantes. Lo comento porque no sería la primera y la última vez que algunos aspirantes pues llegan al día de la presentación y empiezan a ver sobres de otros compañeros u otros aspirantes y no se han enterado de este tema. Con lo cual, esto es muy importante. Perdón. Y estos méritos, ¿qué tendríamos que hacer con nuestros méritos? Pues que estén ordenados según los 3 apartados del baremo. La convocatoria nos marca, pues textualmente nos dice algo así, ¿no? Que los méritos estén en un sobre cerrado con todos estos datos y que estén ordenados todos los méritos pues según los 3 apartados del baremo. El baremo es la experiencia docente, el punto 1, el punto 2 es la formación académica y el tercer punto serían los otros méritos. Esto es lo que nos dice la orden, no nos dice mucho más. Entonces, bueno, lo que solemos aconsejar es que los méritos, tened en cuenta que esos méritos les va a llegar a la comisión de baremación, que son personas, y esas personas pues lo que van a querer es que esté lo más claro posible lo que son todos tus folios, ¿vale? Todos tus folios. Entonces, ¿cómo podríamos ordenar esto según los 3 apartados del baremo? Pues podríamos hacerlo con unas pequeñas portadas, es decir, antes del punto 1, el punto 2, pues generar una pequeña portada y decir los méritos, cursos o máster o titulaciones que tenemos, y luego vengan pues todas esas fotocopias de esas titulaciones, de esos cursos o lo que queramos, o el expediente, etcétera, vengan a continuación, ¿vale? Es decir, pues que plantearle unas pequeñas portadas clarificadoras. O podemos ir metiendo todo en funda de plástico y dentro de esa funda de plástico pues hacer una pequeña portadita también. O algunos compañeros lo que hacen es pegan la típica pegatinita blanca y ponen lo que corresponde a cada funda de plástico, y en la parte interna pues tienen un curso, ¿vale? Y arriba pues en esa pegatinita blanca, en el margen derecho, arriba, abajo, donde queráis, pues se pone el punto y subpunto al cual pertenece ese mérito. Bien, eso pues bueno, es bastante claro y le va a facilitar mucho a la comisión de baremación, le va a facilitar pues ese trabajo. Algunos otros compañeros lo que deciden es doblar un folio en blanco y cuando realizas lo doblas, en la parte que quedaría como portadita, pues pones el mérito al cual corresponde el folio que meto luego dentro de ese folio doblado. Bien. Es decir, estas son alternativas, hay muchas, es decir, no hay nada planteado como algo cerrado en la orden, lo único que nos dice es que aparezcan ordenados según los 3 apartados del baremo. Y como te he comentado, plantea algo que sea claro, que cuando le llegue a la comisión de baremación, y en ese caso para el compañero que va a baremar todo tu currículum, todos tus méritos, pues le facilite el trabajo, poco más, y ya ser un poco cuerdo y ser un poco, bueno, plantearle algo sencillo. Bien, no hay que hacer cosas extrañas ni nada por el estilo. Eso es muy importante, ordenado según los 3 apartados del baremo. Y luego debemos insertar la leyenda de es copia fiel del original y firmar cada parte que esté impresa de cada uno de los aspectos de méritos que vayamos incluyendo tanto el anverso como el reverso, es decir, todo lo que esté imprimido o tenga palabras o letras, como queramos llamarlo, todo eso tiene que ir con es copia fiel del original y firmado. Esa es la compulsa, no hay que llevarlo, la documentación no hay que llevarla a compulsarla a ningún sitio, ¿bien? Esa es la compulsa, ¿bien? Y bueno, y cada uno se hace responsable de la veracidad de todos esos méritos que nosotros planteamos. Entonces, bueno, como hemos dicho, DNI, muy importante el sábado, los méritos en sobre cerrado, y en ese acto de presentación, que no deja de ser más allá que una reunión donde vais a conocer a vuestro tribunal, los 5 componentes del tribunal, presidente y vocales, y os van a explicar un poco cómo va a ser el procedimiento, pues siempre se hace una serie, os dan pie a que preguntéis algún tipo de duda o pregunta.
Y entonces aquí pues os planteamos las que consideramos que suelen ser dudas y preguntas muy habituales que a veces incluso después de la reunión informativa pues no se quedan muy claras, ¿bien? Pero bueno, somos conscientes de que al final lo vais a preguntar, con lo cual aquí las tenéis, ¿no? En el escrito, pues el tema de los bolígrafos, de qué tipo de bolígrafo se puede utilizar, cuántos puedo llevar, etcétera, etcétera. Pues esto es interesante que quede claro antes del día del examen. En el escrito también, qué van a entender ellos por señales identificativas, porque esto suele ser uno de los conflictos e incidencias que suele ocurrir en el ejercicio escrito. Es decir, si me deja subrayado, si no me deja, si puedo hacer una imagen pues, que refleje algo representativo de esta actividad, si puedo hacer una ficha, algún esquema. Y esto, pues desgraciadamente, los diferentes componentes de los diferentes tribunales, incluso de las mismas especialidades, pues los criterios que suelen seguir a veces pues son muy dispares. Algunos te dejan hacer algunas cosas, otros no, con lo cual al final pues se produce un pequeño caos. En el escrito sí puedo llevar algún tipo de material, de tipe, regla, etcétera. Bueno, esto ya de entrada te voy avanzando o casi te voy aconsejando de que esto sea una cosa de las que se suelen poner de acuerdo, es decir, no dejan utilizar nada, con lo cual tú con tus bolígrafos y los folios que te vayan dando allí es con lo que te tienes que apañar. Pero bueno, suele ser también una pregunta que consideramos habitual. También se suelen preguntar aspectos del oral, si me van a dejar la utilización de material o no, ¿ven? Bueno, la norma marca la orden que deja entrever que en la exposición de la programación didáctica no se puede utilizar material y luego en la unidad didáctica pues sí se puede utilizar material, aparte de un folio guión que puedes también utilizar en la exposición de la unidad, un folio guión, tú puedes utilizar material que no tenga contenido curricular, ¿vale? Y aquí tenemos pues dos pequeños problemillas o incidencias o conflictos que suele ocurrir para los orales, y es que en algunos tribunales no nos dejan utilizar material, contradiciendo un poco lo que dice la orden e incluso los criterios de evaluación que aparecen o los criterios de evaluación que tienen los tribunales, donde se supone que sí valoran de forma positiva la utilización de material, pero algunos tribunales pues deciden que no se puede utilizar material, amparándose, pues no sabemos a qué, pero ocurre, bien, es bastante habitual. Y en ocasiones cuando nos dejan utilizar material en la unidad, pues lo de material sin contenido curricular, pues tampoco está muy claro hasta dónde llega el contenido curricular o no deja de llegar, porque tampoco nuestra convocatoria en Andalucía no lo matiza. Sí hay comunidades autónomas que sí matizan esto un poquito más, pero esto aquí se queda abierto y al dejarse abierto pues empezamos a navegar un poco. En este caso los tribunales. Y entonces, pues bueno, pues ¿qué entienden ellos con material sin contenido curricular? Porque esto es un poco ambiguo, ¿no? Y de hecho, pues hay muchísimos ejemplos en muchos tribunales de que en algunos tribunales sí nos dejan hacer y plantear unas cosas y en otros no, con lo cual pues el criterio se ve que es totalmente distinto. Y las programaciones didácticas escritas, pues es muy importante que sigáis pues los aspectos formales que nos marca la normativa a nivel de tamaño, de interlineado, etcétera. Eso cumplirlo de forma escrupulosa. Lo único es que en las últimas convocatorias ha surgido esta también incidencia, y es que algunos tribunales pues nos comentaban que en los anexos no se podía meter nada que tuviese contenido curricular. Claro, contenido curricular, y claro, la pregunta, ¿y esto dónde viene? Si esto no aparece en ningún lado, es de la norma. Lo que dice es que no puede tener material, no podemos utilizar en la unidad didáctica, en el oral, la orden nos dice que no podemos utilizar material que contenga contenido curricular, aquí, ¿bien? Pero en relación de los anexos, por ningún lado aparece que los anexos no puedan llevar contenido curricular. Es decir, que si yo quiero desdoblar en anexo algún apartado curricular a título informativo para que esté ahí, porque dentro de la programación no entra, esto está claro. La gente de educación primaria, en la cual tiene que hacer programaciones de 5 áreas, pues evidente que todo lo curricular dentro de la programación no va a entrar, porque nos iríamos a 300 folios, 200 folios de programación, con lo cual tenemos que intentar resumir o condensar o, bueno, hacer una pequeña conclusión de ese análisis curricular, porque es que no nos va a entrar. Y si luego yo decido de desdoblarlo en los anexos, pues bueno, podría hacerlo, porque la orden no dice lo contrario. Pero bueno, este tipo de medida, pues sí, en los últimos años se ha planteado en muchos tribunales y realmente no sabemos esto de dónde nace, porque es que no aparece en ningún lado. Cuando en muchos años anteriores, esto no había ningún problema. Es decir,
y hasta dónde llega el contenido curricular, ¿vale? Yo tengo en los anexos una rúbrica en la cual hace mención a aspectos curriculares. ¿Eso es contenido curricular o no es contenido curricular? ¿O solamente es lo que nos marca la ley? Es decir, los criterios de evaluación o los estándares de este área, ¿vale? Entonces, con lo cual, pues esto suele ser otra de las cosas que quedan ahí un poco al aire, ¿no? Y esta, pues no muy amparada en el ámbito de la orden de convocatoria, lo de las programaciones didácticas escritas, lo de anexos sin contenido curricular. Pues bueno, todo esto para el sábado, bien, muy importante que lo tengas en cuenta para el sábado. Tu DNI, muy importante, y sobre todo en sobre cerrado, con los datos que te he comentado, todos tus méritos ordenados según los 3 apartados del baremo, y insertar la leyenda en tanto el anverso como el reverso, es copia fiel de original y firmado, bien. Terminamos el sábado de la reunión, que durará un par de horas, 2 horas y media, 3 horas, bueno, no lo sé por dónde irá, pero más o menos esto, hora y media, por ahí irán esos tiempos. Y nos iríamos ya al domingo. Y en el domingo, pues lo que vamos a tener es nuestro ejercicio escrito. Recordar del sábado, que el sábado vamos a tener, por aquí, a ver si te lo soy capaz de poner, el sábado vamos a tener la presentación. Bien, como hemos comentado antes, y recordarte, tal y como dijimos antes, que la presentación del sábado se realiza en centros escolares, preferentemente institutos, bien, normalmente institutos, centros escolares. Y el domingo, que tendremos el primer ejercicio escrito, pues nos iremos, como hemos dicho antes, a alguna universidad o alguna facultad de esa provincia andaluza en la cual vayas a opositar. Pues bueno, el domingo. Pues el domingo vamos a hacer nuestro ejercicio escrito, que constará tanto del tema como del supuesto práctico. Tú tendrás el tiempo marcado, que nos marca la orden, y tú te podrás distribuir ese tiempo como tú quieras. Tanto nos podemos ir al hacer primero el supuesto práctico o el tema en primer lugar y luego el supuesto práctico. Bueno, y aquí cada uno que empiece por lo que se encuentre más cómodo. Dicen las buenas lenguas que algunos prefieren empezar con el tema, que es algo cerrado, algo que llevan más preparado y que no da pie a muchas, o no debería dar pie a muchas dudas y muchos atranques, ¿vale? Porque si te sabes el tema 22, te lo sabes, lo empiezas a desarrollar y en el tiempo que tengo marcado, pues lo tengo que cerrar. Es decir, es una prueba donde la incertidumbre es mucho menor que en el supuesto práctico. Entonces, pues algunos compañeros nos dicen que ellos prefieren no leer nada de los supuestos prácticos para que no actúe como de variable contaminante durante la redacción o el desarrollo del tema. Y una vez que ya terminas el tema en tu tiempo, que es lo ideal, pues ya le das vuelta a los supuestos, los lees y rápidamente la primera decisión es la que vale. Decides cuál quieres solucionar y a partir de ahí, pues poco más. Es decir, que no leas todo al principio, porque lo que vas a hacer es perder tiempo. ¿Y para qué vas a estar desarrollando el tema teniendo en la cabeza de que quizás este supuesto práctico no sé si hacerlo, este no me cuadra por esto, y un poco te va a desconcentrar, ¿bien? Y realizar los supuestos prácticos al principio tiene el inconveniente de como no nos salgan bien, empecemos a perder el tiempo, nos podemos ir a 2-3 horas y al final echamos por alto todo el ejercicio, con lo cual pues muchos nos hablan de, en primer lugar, me quito mi tema, no leo ni los supuestos, lo desarrollo en el tiempo que tengo yo entrenado y luego doy la vuelta, leo los supuestos y el primero que vea más claro, a por ese me tiro, bien, y rápidamente a escribir, porque no tenemos mucho tiempo, aunque vemos que la convocatoria podemos entender que tenemos toda esta hora, ¿no? Y estos minutos, luego cuando empezamos a escribir ese tiempo se pasa muy rápido. Entonces para el domingo pues te aconsejamos que descanses muy bien, tanto el viernes como el sábado, si es posible, aquí que cada uno ya se busque las estrategias que pueda, pero sí es muy importante pues, que duermas esas 7 horitas para que luego puedas rendir en tu ejercicio lo mejor posible, que no se te olvide de nuevo el DNI y no se te olviden evidentemente tus bolígrafos que estén a pleno rendimiento pues para ese día, ¿no? Que tienen su tinta, que escriben bien, etcétera. Es decir, que no tengamos nada que nos entorpezca o que nos lentezca o que nos haga perder tiempo. Y como consejos prácticos para ese ejercicio escrito, pues que busque ese equilibrio de tiempos tanto para el tema como para los supuestos. Es decir, tienes que tener muy bien marcado que para el tema voy a dedicar este tiempo y para el supuesto voy a dedicar este tiempo. Aquí no hay temas largos ni cortos, aquí todos los temas tienen que ser iguales, ¿bien? De tal manera que tú tienes que tener entrenado que todos mis temas los acabo en esta hora, ¿vale? Y no me debo pasar ni un minuto, o 5 minutos arriba, 5 o 10 minutos arriba abajo, para que luego tener un tiempo prudencial para solucionar
o resolver los supuestos prácticos. Cuida todo lo referente a la señal identificativa, es decir, pues esa duda que marcamos antes de la reunión informativa, pues que en esas señales identificativas que tengas cuidado, bien, según lo que te haya dicho el tribunal. Selecciona el tema que pienses que vayas a abordar, ¿vale? Aquí hacer calambaches de voy a hacer porque pienso que esta gente el opositor, este tema es más feo y lo va a estudiar menos gente, va a haber menos. Bueno, esto al final todo es muy relativo, y casi el consejo que te podemos dar es que haz el supuesto práctico que pienses que vayas a abordar, ¿bien? Y si luego tiene un matiz práctico, bien, ese supuesto práctico esté más cercano a la práctica docente diaria, pues si estás dudando entre este y este, pues tú siempre intentas, bueno, damos el consejo de elaborar aquel tema que piensas que va a ser más atractivo de leer para el docente. Pero bueno, esto también es muy subjetivo, con lo cual, pues aquí cada uno con su estrategia y al final con el tema que desarrolle, pues tiene que tirar para adelante y atenerse a las consecuencias, ¿no? Leer cuidadosamente y comprensivamente los supuestos prácticos, leerlo muy bien, porque a veces empezamos a resolver sin haberlo leído bien y no haberlo entendido hasta la esencia del mismo, y empezamos a resolverlo de forma errónea. Sí, y esto es habitual, con lo cual leerlo cuidadosamente y comprensivamente y resolver y contestar realmente a lo que se está pidiendo en el supuesto. Aquí debemos tener, en ocasiones, muchas veces, cuidado en contestar a lo que se está preguntando, porque en ocasiones que queremos hablar de tantas cosas que al final lo que se nos pregunta le damos mucha menos importancia que a aspectos que no se preguntan, con lo cual, pues aquí también tenemos que tener un equilibrio. Es bueno hablar de todo, bien, de todo lo que tú puedas entender como hablar de todo, que te han dicho en tu academia o te han dicho tu preparador, etcétera, pero que no se te olvide nunca que debes resolver lo que se está preguntando y que esa resolución debería llevarse, pues vamos a decir, un poco el mayor grueso, bien, de la resolución, y a partir de ahí ya la estrategia las tienes que generar pues en función a muchísimas cosas, a tu velocidad a la hora de escribir, a la hora de proponer, es decir, y ya todo esto tiene que estar equilibrado. De tal manera que al final el producto que hagamos en ese tiempo pues sea de un nivel de cantidad y calidad adecuado, ¿vale? Bueno, pues esperamos que este pequeño manual de consejos, este manual de supervivencia te haya sido útil, y nada, tranquila para estos días que quedan, y darte mucho ánimo y fuerza, y que ya queda muy poquito. Y nada, que queda nada. Así que mucha suerte y vamos al toro. Venga, chao. AMPE Andalucía, Sindicato Independiente. Síguenos en nuestras redes sociales.